En Java, las excepciones personalizadas son clases de excepción definidas por el usuario, que usualmente heredan de la clase exception. Estas permiten a los desarrolladores representar y manejar errores de manera específica para un contexto particular de su aplicación. Las siguientes son las características de una Custom Exception Class. Una Custom Exception debe heredar de la clase Exception u otra clase más específica descendiente de Throwable. Puede proporcionar constructores que utilizan las habilidades del constructor de la superclase, tales como proveer un mensaje de error, envolver otra excepción indicando la causa de esta excepción. Lo anterior lo podemos representar gráficamente como se muestra en pantalla. Una custom exception, en este caso not found exception, hereda de la clase exception y proveemos los constructores que utilizan las habilidades del constructor de la superclase. La capacidad de envolver una excepción dentro de otra se utiliza a menudo cuando se desea capturar una excepción y lanzar otra, pero sin perder información sobre la causa original de la excepción. Veamos un primer ejemplo de cómo definir una custom exception. En este caso, authentication exception. Para esto heredamos de la clase exception y en esta clase definimos un constructor que recibe el mensaje de la excepción. Invocamos al constructor de la superclase, en este caso de la clase exception, pasándole el mensaje recibido como parámetro. Recordemos que la clase exception hereda de la clase throwable y define un constructor sin parámetros, un constructor que es el que estamos usando, que recibe el mensaje de la excepción, y un constructor que además de recibir el mensaje, recibe la causa de la excepción. Con estas líneas de código ya tenemos definida una excepción personalizada. Podemos definir otro constructor que recibe el mensaje y la causa de la excepción original, por lo que invocamos al constructor de la superclase que recibe el mensaje y la causa. Veamos ahora cómo usar nuestra custom exception. Para este ejemplo, definimos una clase Authentication Service cuyo objetivo es simular la autenticación en una aplicación. Entonces, definimos un método authenticate que recibe los parámetros username y password, y cuando el parámetro username sea igual a null o username sea igual a empty, lanzamos la excepción con el keyword throw seguido de new y el nombre de la clase de nuestra excepción personalizada, en este caso authentication exception. En este caso de uso, incluimos un mensaje apropiado a este escenario. Por ejemplo, el username no puede ser nulo ni vacío. Con esta línea de código ya estamos usando nuestra excepción personalizada, pero al heredar de la clase exception, nuestra custom exception es ahora una checked exception, por lo que debemos propagarla haciendo uso del keyword throws en la firma del método e incluimos nuestra excepción a propagar, authentication exception. Veamos ahora otro caso de uso en la que podríamos lanzar nuestra excepción personalizada. Simplemente como ejemplo, añadimos un método isValidUser que recibe el username y el password que nos va a ayudar a validar si las credenciales enviadas son correctas. En este ejemplo, este código está hardcodeado para el usuario admin y el password 123, simplemente como ejemplo. Entonces, en nuestro método authenticate podemos incluir otro escenario encargado de validar si las credenciales username y password son correctas. En este escenario, lanzamos la excepción personalizada Authentication Exception con el mensaje Invalid Username or Password. Si las dos validaciones son realizadas con éxito, imprimimos en consola el usuario está autenticado satisfactoriamente. Entonces, estamos manejando diferentes escenarios con una
excepción personalizada. Ahora, en nuestra clase main, definimos una instancia de la clase Authentication Service. Invocamos al método Authenticate, definido previamente, con los parámetros username y password. Este método propaga la checked exception authentication exception, por lo que debemos manejarlo con los bloques try catch, atrapando la excepción authentication exception. En nuestro bloque catch, simplemente imprimimos el mensaje authentication failed y el mensaje obtenido en nuestra authentication exception class para el escenario correspondiente. Ejecutando nuestro programa, en consola podemos observar el mensaje adecuado al escenario que estamos manejando. En este caso, Authentication Failed, Invalid Username or Password. Otro escenario que estamos manejando es cuando el username es nulo o vacío. Entonces, si enviamos vacío a nuestro método, se produce una Authentication Exception con el mensaje Username cannot be null or empty. Entonces, es bueno usar excepciones personalizadas para mejorar la legibilidad, haciendo que el código sea autoexplicativo al proporcionar nombres de error específicos de las reglas del negocio. Nos otorgan claridad en el manejo de errores al proporcionarnos una forma clara de distinguir diferentes tipos de excepciones. Asimismo, nos permiten la encapsulación de los datos de la excepción al incluir información adicional relacionada con la excepción. Todo esto hace más fácil el mantenimiento al centralizar la lógica de gestión de errores de forma coherente y reutilizable. Con esto terminamos el video de hoy. Muchas gracias. No te olvides suscribirte al canal, darle un like al video, compartir con tus amigos y dejar algún comentario. Muchas gracias.